Como ya sabéis, esta semana visitamos Mérida y desde hace muchos años, cada vez que la Balona visita la bonita ciudad romana, me entra un uso del frío por el cuerpo que no se lo deseo a nadie. Esto se debe a una serie de acontecimientos que pasaron nada menos que hace 18 años. Para ponernos en contexto, os voy a contar que era la temporada 2004-2005 y nuestra Recia llevaba entonces 3 años en tercera división. De hecho, el año anterior habíamos logrado entrar en la fase de ascenso, pero caímos con el Dieter Safra a la primera de cambio. Esto, como ya os he dicho, fue en la temporada 2004-2005, pero al ser final de temporada, pues nos remontamos a 2005. En ese momento nuestro presidente era ya Alfredo, aunque solo llevaba 3 temporadas como presidente. Alfredo ese año se trabajó un equipo magnífico, comandado precisamente por nuestro admirado Rafa Escobar. Pero en febrero fue destituido por el propio Alfredo, porque el equipo, a pesar de comenzar como un rayo en la liga, se fue desinflando, cosa que terminó como siempre termina en esta racha, y Rafa fue sustituido. Su cargo lo ocupó el omnipresente Babi. Pero Babi, por cuestiones personales, dejó el equipo pasados 2 meses. A los 2 meses se buscó a Raúl Procopio, el cual asumió el cargo y, por cierto, logró dejar el equipo en cuarto lugar en la liga regular. Esto nos dio el pasaporte para jugar playoff de ascenso a segunda vez. En el sorteo de la fase de ascenso nos tocó el Mérida. La ida se jugaría el 5 de junio en La Línea y la vuelta el 12 de junio en Mérida. Y aquí es donde comienza esta historia. Pero esta historia, en vez de contárosla yo, os la va a contar otros 4 protagonistas. El primero de ellos, el que viene a continuación, es un buen balono, Javier López Reinaldo, y nos cuenta cómo lo vivió él. Pero primero os dejamos con la máquina del tiempo. Tour, yo fui uno de los que organizaron la excursión a Mérida, esa fatídica excursión donde nos apedrearon y hubo de todo. Y bueno, como datos curiosos, ¿vale? Datos curiosos. A las 5 de la mañana me llama Pilar por teléfono. Pilar, la mítica Pilar, la Pilar de La Línea, no hay otra. Para preguntarme si yo iba ya para el estadio, para salir con el autobús. Le dije que no, que yo me quedaba un rato y me dice, pásate por Herba. Pasó por Herba a las, no sé, serían las 6:15 por ahí. Y me aparece en la puerta de Herba que tenía ella en la calle El Sol, antes de cambiar la ubicación, con un bombo lleno de bollate. Dice, esto para el camino. Pilar, por Dios, ¿esto para el camino? Sí, para el camino. Bueno, historia, fuimos totalmente cargados de viandas para el camino. Había de todo, había comida, había bebida, había picoteo, había de todo. Salimos de aquí, nos fuimos por la ruta del Toro, para allá, para acá, esto, lo otro, que si una cerveza para acá, que si una copa. El chofer con más mala cara. El chofer decía no se puede beber alcohol en el autobús. Una cuesta para arriba, todos los botellines rodando para abajo. O una cuesta abajo, todos los botellines rodando para arriba. Según fuera el autobús, pues así iban los botellines por un lado para otro. Llegamos a Sevilla. Allí recogimos, si no me equivoco, a la mujer de Bomba y venía con nosotros Javi Navarro, bueno, la mujer de Javi Navarro, la mujer de Bomba y la mujer de un tercer jugador que ahora mismo no me acuerdo. Venía el Lolo con nosotros y bueno, pues llegando a Zafra, este hombre que en paz descanse, que ha fallecido hace muy poco, el Gallo, hizo ese comentario que provocó una risa generalizada en el autobús. Estamos llegando a Dieter Safra. Nos pegamos una pecha de reír, bueno, las cositas que tenía este hombre. Paramos a comer en Monasterio
En Monesterio cayeron más copas, porque es lo que cayeron, y ya después llegamos a Mérida, nos encontramos allí con el tema del fondo, que no había agua en los servicios, no teníamos agua para beber, los avisperos, las pintadas de puta balona firmadas por Legiones Sur, en fin, una serie de historias que ya vivimos todos. Cuando terminó el partido, que menos mal que perdimos, porque si llegamos a ganar, pues a saber lo que hubiera pasado allí. Nos encontramos encerronas en la calle, mi primo Rafa y yo, que fuimos los primeros en salir del estadio, cuando giramos nos encontramos a esos orcos, porque eran los orcos del Señor de los Anillos que estaban entrenando con nosotros para hacer una versión extendida o algo. Venían para nosotros corriendo con piedras, palos, había de todo. Y bueno, pues nos metimos en el estadio, ya estuvimos unas pocas de horas, tú también estabas, me acuerdo perfectamente. Y ya bueno, pues cuando fuimos a salir nos faltaban las tres mujeres de los futbolistas, nos faltaba Lolo, estaban en el vestuario, nos apedrearon el autobús y salimos escortados hasta unos pocos de kilómetros ya después de salir de Mérida. No sé, ahora mismo es de lo que me acuerdo, poco más. Esta historia que acabáis de oír es la historia contada por Javier, pero tenemos la historia ahora contada por Juan Luis Mena. Pues yo recuerdo que allí en Mérida, al entrar al campo, había unas pintadas como puta balona y varias así, ¿no? Después, al subir a los asientos, al sentarnos, vi que había unos panales de avispas que estaban allí revoloteando toda la gente y era peligroso. Aparte, desde fuera del campo, donde había mucha gente, estaban lloviendo vasos de cristal, litronas, algo así. Y fue durante mucho tiempo antes de empezar el partido. Ya al terminar el partido, estuvimos allí esperando un buen tiempo porque nos tenían encerrado porque había bastante gente que nos querían hacer de todo, atacarnos y todas esas cosas. Donde ya cuando vino la policía y así, y así, ya pudimos salir del estadio, pero a la carrera porque podía pasar cualquier cosa. Y más o menos eso es lo que yo me acuerdo, me acuerdo de ese día, donde menos mal que nos ganamos. Llegamos a ganar y puede haber pasado algo más grave. El siguiente testimonio que vais a oír, todo muy místico que me está quedando esto aquí con la música de fondo del piano, de mi primo Jesús Palomino. Probablemente yo iría a Mérida porque me lo dijo él, o me llevó incluso, o me lo pagaría. Nunca estaré totalmente agradecido a Jesús las de veces que he ido con él a ver la balona por ahí fuera. Os dejo con su punto de vista. Pues yo me acuerdo de las pintadas que había amenazantes en la escalera, en el techo interior que había por detrás, que cuando subimos en el fondo de Go tuvimos que cambiarnos y no nos dejaban cambiarnos, pero había en el asiento un avispero, eh, que después cuando terminó el partido nos escondimos detrás de las escaleras en el bajo donde estaban los baños, porque nos estaban apedreando y que la policía había nada más que dos vigilantes con la marabunta que venía desde dentro del campo y los que había afuera y nos decían que corriéramos hasta el autobús y ya después es cuando apareció la Policía Nacional, y la local también vino y nos escoltaron hasta el autobús y ya dentro del autobús nos escoltaron hasta yo que sé cuántos kilómetros, hasta la misma autovía.
Y ya por último, os dejo el testimonio y los recuerdos del gran Antonio Moreno. Pues mira, yo lo que recuerdo de ese partido es que teníamos que ganar. Yo creo recordar que metió Belencozo en la línea. Y la Balona deportivamente fijó un encuentro muy a la defensiva, tío. Creo que era Raúl Procopio el entrenador. Y hubo dudas, me recuerdo, sobre que hubieran comprado a Juanlu, el central. Porque remató Olivar de cabeza, que fue el que metió el gol, un centro de la izquierda, y remató con Juanlu al lado, que no hizo prácticamente nada. Y hubo rumores que se había comprado, bueno, cosas que nunca se pueden demostrar ni va a llegar a nada, ¿no? Y en cuanto a lo extradeportivo, yo recuerdo que viajé en un autobús de aficionados. Como hubo incidentes previos en el partido de ida, la verdad, porque hubo aficionados de preferencia que apedrearon a los ultras del Mérida cuando metió el gol Mérida, ¿vale? Hubo incluso un herido, que era un ultra de San Fernando. San Fernando está hermanado con el Mérida y con nosotros. Y vinieron unos cuantos con nosotros, se pusieron en la grada animal, y otros cuantos con los del Mérida. Y a uno de ellos, el pata, recuerdo, le metieron una pedra en la cabeza. Entonces, como la cosa estaba ya calentita y había habido durante la semana todo tipo de amenazas, nosotros íbamos con protección policial el autobús, pero en vez de comer en Mérida estuvimos comiendo en Zafra, recuerdo. Y cuando llegamos allí, pues bueno, el ambiente era frío, llegamos con mucho tiempo de antelación para meternos rápidamente en el fondo. Y recuerdo perfectamente que cuando nos estábamos metiendo se bajó una camioneta de gitano y salió una minusválida, que le pusieron una rampa y salió de la rampa volando prácticamente, rodando, es la palabra exacta, con una llave inglesa en la mano y amenazándonos, porque la minusválida fue una de las que vino con el partido de ida y recibió también pedra. Entonces ya dijimos, la cosa se pone fea, pero no veíamos ambiente de ultra, nada. Total, que estábamos en la grada tan tranquilos y escuchamos un bullicio porque los ultras habían quedado juntos. Y vinieron todos juntos y estábamos ya nosotros metidos en el fondo, y desde fuera pues empezaron a amenazarnos con cuchillos, de matarnos, pero una muchedumbre horrorosa, tío. Dijimos, aquí lo vamos a pasar mal. Entonces recuerdo yo que el fondo no estaba ni vallado, había como no había, se podía ir, tú saltar el césped perfectamente. De hecho, Lolo saltó al césped. Y al final del partido se refugió con los jugadores y volvió con los jugadores en el camino de vuelta. Y así es, cuando terminó el partido, pese a que ellos se habían clasificado y habían ganado, pues se fueron parte de la afición para nosotros, que lo paró la policía como pudo. Nosotros nos fuimos para adentro, ¿vale? Fuimos a salir por la puerta, y cuando estábamos doblando la esquina del estadio, en el fondo con preferencia, para coger el autobús, nos vimos una muchedumbre de gente horrorosa corriendo para nosotros. Yo me di la vuelta, salí corriendo. Recuerdo que un niño chico se cayó y perdió el zapato. Y nos metimos como pudimos otra vez dentro del estadio del fondo. Se cerró allí la puerta y se pusieron allí en la puerta. Estuvimos horas sin salir. Fíjate que hay una comisaría de Policía Nacional que es de Mérida, enfrente del fondo justo. Allí había unos policías que no eran antidisturbios, no estaban preparados, empezaron a tirar pelotas de goma para dispersar a la gente. Tardamos, ya te digo, horas. Bueno, allí fue catastrófico en la grada. Recuerdo que nos mantuvieron sin bar. Hacía un calor en Mérida, en Extremadura hace mucho calor. Horroroso. Y no teníamos bar. En el servicio no había agua, nos cortaron el agua, no podíamos beber. Había un avispero en la grada que le picó a varias gente. Recuerdo que a Lumbría le picó, tío. No habían dejado un avispero. Amenazas de muerte en los suelos y las paredes de los ultras, dentro del fondo. Y ya pudimos salir a las horas y escoltarnos la policía hasta las afueras de Mérida. Me recuerdo yo, pasado el puente del Guadiana, ya en la autovía de camino de Sevilla, digamos, no estuvo escoltando la policía, porque eso fue horroroso antes. El sitio donde más miedo he pasado en mi historia como balón, ni Algeciras ni ningún sitio, vamos. Es donde peor lo he pasado, ha sido en Mérida. Y desde entonces le tengo manía a ese equipo. Y deseo que le ganemos y deseo que defienda el equipo después de la Algeciras, que tengo más ganas que defienda el Mérida. Y estas son las 4 historias que he querido recopilar para vosotros, de aquel día que a todos se nos quedó grabado en la mente, y que luego, bueno, yo luego he
He ido a Mérida y me he desquitado de ese momento que sufrí en lo deportivo y, como dice bien alguno, menos mal que perdimos, porque si no hubiera sido peor. Espero que os haya gustado y, como siempre, dar las gracias a los 4 colaboradores que han hecho posible estos audios y también a la gente como puse esta semana con José L., que escribe los libros y podemos también recordar ciertas cosas en ellos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.